¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis amigos? Estoy muy contento una vez más compartiendo contigo el estudio de la Parashá, el estudio de la Torá de esta semana. Mi amigo, hoy vamos a estudiar algo muy interesante que tiene que ver con el valor de la palabra. Es con lo que vamos a iniciar. En la actualidad se ha perdido mucho eso. Ya cuando algunos dan una promesa o hacen un voto o se comprometen, no siempre se cumple. El valor de la palabra se ha perdido. Sin embargo, vamos a estudiar en la Torá que el Eterno le interesa mucho que mantengamos este valor. Nos va a dar instrucciones con relación a los votos, el cómo expresarlos y también cómo cuidar y mantener algo que se llama Shalom Beit. Mi hermano, yo te dejo para que comencemos el estudio de esta Parashá. Vamos a empezar. Comencemos nuestro estudio Parashá 42, Matot. Lectura de la Torá, Números capítulo 30, verso 1, hasta el capítulo 32, verso 42. La Haftará, que es la armonía en este caso en los profetas, es Jeremías capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 3. Matot significa tribus. Vamos a estudiar. Primer tema, votos, promesas y juramentos. Capítulo 30, verso 1 dice: Entonces Moshe habla a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Eso es lo que Jehová ha ordenado. En esta parashá hay una porción grande que habla de la importancia de cumplir las promesas. La Torá destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas. Esto nos enseña que en primer lugar que un jefe tiene mucho más responsabilidades para cumplir sus promesas que el resto del pueblo. Eso tiene que ver con el ejemplo. Es primero que el jefe dé el ejemplo. Esto es muy importante, porque él representa a Jehová ante el pueblo. Si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen equivocada del Eterno que le ha puesto como su representante. También significa que una sociedad tiene que ser fundada sobre fidelidad, especialmente entre los líderes. Este principio también es válido para los padres de familia. Al dar una promesa a los hijos, es muy importante cumplirla para que los hijos conozcan la fidelidad de Jehová a través del ejemplo que los padres le dan. La imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la que los hijos aplican sobre el Eterno. Los hijos piensan que Jehová es como sus padres. Por esto es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. Si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón para que ellos entiendan que ese comportamiento no es correcto, y así no van a pensar que Jehová quiebra sus promesas. Mis hermanos, aquí hay algo muy importante que observar con relación a las promesas. De lo que está hablando el texto habla de la fidelidad. De lo que nosotros hablamos tenemos que cuidar el cumplirlo. Tanto como los líderes, así como los padres, ambos están en una posición donde van a ser observados por sus hijos o por el pueblo. Esto requiere que haya integridad, fidelidad y lealtad al Eterno, y eso se hace relacionado con el ejemplo o la imagen que estos transmiten. Cuando un líder transmite las cualidades y características del Eterno con fidelidad hacia las personas, ellas van a comprender, conocer y van a saber quién es el Eterno a través de esto. Por eso es muy importante que el reflejo sea el correcto, y eso se obtiene a través del cómo vivimos, especialmente de lo que hablamos. Hay un dicho que yo me acabo de enterar que dice que las palabras jalan, pero que el ejemplo arrastra. Lo acabo de escuchar y habla muy básicamente de esto. Podemos ser muy buenos hablando de alguna situación, pero nuestro ejemplo es lo que realmente va a marcar. Si nosotros somos fieles, si nosotros mantenemos nuestros compromisos, nuestras promesas, si nosotros demostramos la importancia que es nuestra palabra, ¿cuál va a ser el resultado? Que nuestros hijos van a empezar a confiar en nosotros y nosotros vamos a estar reflejando la fidelidad del Eterno. Entonces esta parte de su característica es afectada directamente cada vez que nosotros no cumplimos nuestras promesas, no cumplimos con nuestras palabras, sino dejamos que todo se vaya así a la y se va, ¿no? No que sí, que a la mera hora no, y eso y que aquello. Estos son personas que
que según las circunstancias se van moviendo, no son confiables. Sin embargo, nuestro Dios eterno es confiable, lo que Él ha dicho Él lo va a hacer, nadie lo puede evitar, nadie lo puede detener. Vamos a seguir analizando el tema de las promesas. Capítulo 30, verso 2 dice: si un hombre hace un voto a Jehová o hace un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Vamos a observar esto. Aquí hay dos tipos de promesas, voto y juramento. Hay dos cosas, el voto y el juramento, son dos. La palabra hebrea que ha sido traducida como voto es neder, que significa promesa, voto, algo prometido, y tiene que ver con una restricción sobre un objeto. Por ejemplo, de dar cierto objeto o animal en ofrenda o de no beber vino sobre un objeto. Es una situación sobre un objeto. ¿Ok? Quizás no voy a ver Facebook, ¿no? No voy a ver el celular a partir de tal hora. Es una restricción sobre un objeto. La palabra hebrea que ha sido traducida, como juramento es Shebuah, y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida. Por ejemplo, no dormir una noche. Ese es un juramento, un ayuno, una vigilia, un no dormir, el restringirse a no ir al cine. Eso no es un objeto, sino es una actividad. Eso es la diferencia entre ambos. Saben que yo no voy a usar, jamás voy a agarrar un arma, ¿no? Este es un voto. Y saben que no voy a ir al cine. Ese es un juramento. Una va sobre un objeto y la otra va sobre una actividad, sobre algo, una restricción de una persona hacia una actividad, ¿ok? Cuando uno tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos haciendo una promesa, por ejemplo, el glotón puede prometer no comer carne durante un tiempo, una restricción, una actitud de él. Un bebedor puede prometer no beber bebidas alcohólicas y un codicioso puede rehusar regalos. Es un ejemplo, son votos, son promesas en el cual puede hacer una restricción, ¿sí? Hay otro caso, por ejemplo, más abajito lo leemos, dice: si hay una oportunidad para cumplir una mitzvah, o sea, un mandamiento, uno puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. Por ejemplo, aquí vamos a ver algo que hizo Jacob en Génesis 28. Tenía la oportunidad de cumplir un mitzvah con relación a los diezmos, y lo que hizo fue un juramento sobre los diezmos. No era algo nuevo, porque ya vemos que desde Abraham ya es notorio el tema de los diezmos. Sin embargo, aquí Jacob hace una promesa, un juramento con relación a un mandamiento. Eso es para no perderse esta oportunidad. Vamos a leer unos textos que hablan con relación a esto. Dice en Deuteronomio 23, 21 al 23: cuando hagas un voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque Jehová tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a Jehová tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. O sea, si vas a hacer un voto, tienes que cumplirlo, y lo más pronto es mejor, porque si no, va a ser una falta hacia el Eterno y Él lo considera un pecado. Bueno, entonces no me comprometo con nada. No hay ningún problema. Eso el Eterno no lo vea mal. ¿Ok? Primera de Samuel capítulo 1 verso 11. Aquí vemos una situación muy interesante. E hizo voto y dijo: oye, Jehová de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Está hablando Ana con el Eterno, es la mamá de Samuel, y precisamente este niño que está en medio es Samuel, va a ser Samuel cuando nazca. Entonces aquí hay una situación, ella está haciendo un voto, está haciendo una promesa hacia con el Eterno, y
no solamente un voto, sino también una promesa, porque el voto es abstenerse a ella de tener el hijo, aunque lo tiene, pero no va a ser de ella, sino ahora va a ser del Eterno. Pero también está la promesa porque no va a cortarse el cabello, donde entra el nazariato. Entonces aquí podemos observar que hay algo muy parecido al nazariato, que hay una mención de esto. El Salmo 22-25 está escrito: de ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que te temen. El Salmo 116 verso 17 al 18 dice: te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Entonces aquí no empezamos a ver alguna característica muy interesante. El voto no es en secreto. Aquí hay votos y que son notorios, ¿no? No me refiero a algo público así como actualmente se da, que todo se publica en redes sociales, sino aquí yo puedo percatarme de que habla de aquellos que temen a Jehová, en la congregación, en medio de los que invocan el nombre de Jehová, en presencia del pueblo de Dios. Entonces Facebook no sería una buena opción, pero sí en la congregación o con alrededor de los líderes se podría hacer esto para hacerlo de una manera correcta, los votos. Vamos a seguir leyendo. Dice: la Torá destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa. Es interesante ver la conexión entre perforar o herir y el hecho de no cumplir una promesa. El que no cumple su palabra causa una herida, una perforación en la imagen de Jehová. Si el hombre no cumple su palabra, causa una herida en su función de reflejar el carácter de Jehová, porque el Eterno no puede quebrantar su palabra y el hombre fue creado a su imagen. Entonces aquí nos empieza a conectar ya en un estado muy personal. ¿Por qué? Porque si el propósito de nuestra creación es reflejar al Eterno, al momento que nosotros no estamos cumpliendo nuestros votos, no estamos cumpliendo con nuestras promesas, nuestra palabra, estamos hiriendo la imagen del Eterno, dado que somos la imagen del Eterno. Estamos dándole mala fama, estamos afectando el nombre y el honor de nuestro Dios. Entonces es muy, muy delicado el tema de los votos, de las promesas, de los juramentos. Eclesiastés capítulo 5, verso del 1 al 7 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Observemos esto: el sacrificio de los necios. Necio pues viene de la palabra ibelé, de los desconsiderados, de los locos, no locura, ¿no? Dice: porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. De estas citas me gustaría que consideráramos algunas cosas. Número 1 dice: guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. ¿Por qué? Ay, hermano, pero es que es la casa de Dios, nos sentimos libres. Es que yo escuché, sí, pero también es muy común, de lo que yo he visto, que se da mucho a la emoción. Hay mucha alma ahí a flor de piel. Y dentro de esta emoción muchas veces se hablan cosas o uno se mete en situaciones, en compromisos que no debería delante del Eterno. Y el resultado es esto: que cuando uno hace un voto, uno dice una palabra y esto no se cumple, el resultado va a ser negativo, porque Dios no lo va a ver a bien, no lo toma como un accidente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aunque parezca que es muy padre, no, es que, hermanos, hay una necesidad así. No, yo le entro, hermano, yo.
Pero si no considera bien la situación de su economía, la situación de que usted está viviendo, la situación financiera, mire hermano, va a terminar mal, porque ha hecho un voto al Eterno y dentro de este voto hizo un compromiso. Y al no cumplirlo es una falta delante del Eterno. Bueno, es que Dios comprende. No, Dios no comprende en ese aspecto. Con Dios no se juega. Si decimos algo, eso hay que sostenerlo. Por eso él hace referencia al sacrificio de los necios. Ese es el sacrificio de los necios. Y comentaba sobre Ibelet, que tiene que ver esta palabra con la necedad. Y es esto, es algo que está en un continuo andar, como una locura, ¿no? Como un desorden, como alguien desconsiderado, como alguien que no escucha un consejo. Ok, eso tiene que ver con la palabra Ibelet, donde también se puede entender la palabra necio, ¿ok? Y lo otro que quisiera que observáramos o comentar de esta cita es la relación que habla con algunas características. Porque dice, ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? O sea, ¿por qué provocarlo? Ok, si no estoy seguro, no me aviento. ¿Qué va a pasar si lo hago? Al final estoy provocando. Si ya está difícil el asunto, ahora va a estar más porque te estás poniendo ahí el honor del Eterno y el resultado va a ser negativo. ¿Por qué lo provocas? Si no se puede, pues simplemente no se puede. Si no estás seguro, no te metas. El Mesías dijo que es una persona sensata aquella que se sienta a calcular si va a poder concluir con la obra antes de iniciarla. Es una persona sensata, ¿ok? Vamos a continuar. Jehová toma en cuenta nuestras palabras mucho más de lo que pensamos. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Tenemos que honrar la palabra que salen de nuestras bocas como el Eterno honra su palabra, como está escrito en el Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Y esta cita está haciendo referencia a eso, a su palabra, ¿ok? Este pasaje de la escritura, hablando de la parashá, nos enseña acerca del principio de autoridad y subordinación. Un varón está bajo la autoridad de los jefes, refiriéndose al tema de los votos, al tema de las promesas, de los juramentos. Yo puedo hacer un voto, pero hay autoridades que están sobre mí. ¿Y quiénes son estos jefes? Recordemos que fueron elegidos de entre el pueblo, con un buen testimonio, que son conocedores de los juicios del Eterno y que pues, se cumplen ciertos requisitos, ¿ok? Entonces, cuando son puestos y reconocidos por la comunidad, entonces ahora sí, esta persona se convierte en un jefe. Una persona que está al frente de nosotros y entonces el varón está sujeto al jefe, ok, en esta parte. Una mujer adolescente está bajo la autoridad de su padre, ¿no? Y nos lo enseña aquí la parashá cuando de repente agarra y dice, bueno, si el varón hace una promesa, pero el jefe dice, no, es que está muy emocionado, puede agarrar y nulificar la promesa, el voto, sin que esta persona se vea afectada. Igual en el caso de la mujer adolescente que está bajo la autoridad de su padre, aquí lo expresa. Si ella hace un voto pero su papá no está de acuerdo, aquí lo detiene. Una mujer adulta soltera no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de sus promesas, pero aún así va a estar bajo la autoridad de los jefes. Una mujer desposada está bajo la autoridad de su marido. Y aquí hay algo bien interesante, porque quizás una hermanita agarre y diga bien emocionada, hermano, estamos buscando aquí un apoyo, queremos hacer una ampliación, comprar una renovación de equipo, queremos invertir en esto, se ocupa de esta parte. Y la hermanita levanta la mano y dice, yo, pastor, yo aquí anóteme con tanto, ¿no? Y cuando llega a casa, le dice el esposo, oye, pues mira, ya saqué las cuentas, pero yo ocupo tanto. Pero yo porque me comprometí en la iglesia.
ya iba a haber problemas. Entonces ahí la mujer va a estar sujeta a su varón. Si el varón dice sí, está bien, o el varón dice no, no estoy de acuerdo, la mujer va a tener que entender esta parte de que va a estar sujeta a su varón. ¿Por qué? Porque para el Eterno es muy importante el Shalom Beit, la paz, la plenitud en el hogar. Si un voto, una promesa, un compromiso con el Eterno o en la congregación va a afectar el Shalom Beit, la plenitud en el hogar, en la casa, el Eterno 1000 veces prefiere que haya plenitud y paz en la casa a tener alguna situación en la congregación. Eso es algo que nosotros debemos de considerar. Es prioridad el Shalom Beit. Shalom Beit, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces ya sí, si el varón no está de acuerdo con lo que su esposa dijo, el voto queda nulificado, pero esto solamente es cuando el varón lo escucha. Si él calla y no dice nada, el voto queda confirmado, entonces va a tener que cumplirlo. Si ella no lo cumple, él va a tener que cumplirlo. Por eso es muy importante que en el momento que el varón escucha y no dice nada, es aceptar. Pero si no está de acuerdo, es en ese momento donde lo tiene que decir en cuanto lo escuchó, ¿ok? Seguimos. Una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular los votos. Sin embargo, está bajo la autoridad de los jefes, al igual que los varones. Ok, seguimos. Una mujer casada está bajo la autoridad de su marido, ok, que es lo mismo que es lo que estamos hablando, que es una desposada, ok, una mujer casada y una mujer desposada, ok, son muy semejantes, aunque son cosas distintas, van sobre la misma línea. Vamos a estudiar otro punto, se llama prioridades correctas, y aquí hay una situación muy interesante que se da en algunos capítulos más adelante, cuando ya pues ya están en el lado del Jardín, del Jordán, y aquí se da una situación con Rubén. Capítulo 32, verso 1 dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad poseían numerosos y muy importantes rebaños, y vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad eran un lugar apropiado para el ganado. Observemos esto. Ellos se dedican a la ganadería y están viendo que esas tierras están muy adecuadas para ellos. Entonces los hijos de Gad y los de Rubén fueron y hablaron con Moshe y al sacerdote Elías y a los jefes de la asamblea, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimrán, Hezbón, Eleale, Sebam, Nebón y Beón. La tierra de Jehová que Jehová conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen un ganado. ¿Ok? Aquí estamos observando esa declaración. Los hijos de Gad y de Rubén dijeron que tenían mucho ganado, pero no mencionan a sus hijos. En el versículo 16 vemos que el ganado es mencionado antes que los hijos. Parece ser que los niños no fueron tan apreciados por los hijos de Gad y de Rubén. Ambas tribus habían menguado durante los 38 años en el desierto, se había disminuido su número. Estaban más interesados en sus negocios que en su familia. Ese es el eterno problema del varón, preocuparse más por su vida laboral que por sus propios hijos. Moshe corrigió esta actitud en el versículo 24, donde está escrito: edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, mencionando a los niños antes que a las ovejas. Aquí lo corrigió. Moshe les corrigió, estableciendo cuál es el orden correcto. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? En algunas ocasiones, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de tener una profesión, de prepararnos y empezar a ejercer esa profesión y empezar a trabajar, pues es muy padre, ¿no? Hacer lo que uno estudió, es muy bonito eso. Ver ese desarrollo, ese crecimiento, y uno dice: sí, lo hago por mi familia, sí, ¿cuál? Pero si no fuera en este lugar, ¿te sentirías tan pleno? Porque si es por tu familia, el gozo vendría, o la plenitud vendría al ver a tu familia, no por lo que haces. Pero empezamos a ver que la prioridad realmente se convierte en el trabajo, porque por el trabajo pues dejan de estar en casa.
empiezan a viajar o empiezan a hacer cosas, empiezan a estar menos horas, se van muy temprano, llegan muy tarde, no tienen tiempo para convivir. Entonces, bueno, es que lo estoy haciendo por mi familia. Sí, ¿y cuándo ves a tu familia? Entonces ahí es un falso, es un engaño en el orden de la prioridad, es un falso orden. No, es que lo hago por mi familia. Sí, si lo hicieras por tu familia, tu relación principal sería con tu familia. Sabrías más lo que pasa en tu casa que lo que pasa en tu negocio, que lo que pasa en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tu prioridad es tu familia. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Esto es muy práctico, ¿no? Pero a veces nos gusta engañarnos, tratar de autoengañarnos no, es que sí, todo este sacrificio que estoy haciendo es por traer un beneficio a mi familia. Pero no, realmente no es así, es un autobeneficio, es una búsqueda por un reconocimiento personal, un desarrollo personal. No tiene nada que ver con la familia, ¿ok? Si hay algo así, pues habrá que considerar, reflexionar y hacer tikkun, corrección, hacer corregir, ¿no? La rectificación, ¿no? El tikkun. En Génesis capítulo 42, verso 37 está escrito: entonces Rubén habló a su padre diciendo: ¿puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo? Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Y aquí es una situación que está pasando. Cuando fueron eso es cuando hay hambre, los 7 años de hambruna que se cuentan o que se narran en Génesis, y donde Joseph, que se convierte en Safnapanea, se encuentra en Egipto. Van y toman a uno de los a Shimeón, lo dejan como preso, como garantía de regresar. Les dice: no vuelvan si no traen a su hermano Benjamín. Y están en esa situación, pero Jacob no quiere soltarlo. Dice: no, ¿cómo creen? Me lo van a matar. Y ya tuve mucho con la muerte de Joseph. Entonces aquí es donde Rubén lo dice: ¿sabes qué, padre? Pues toma en garantía a mis hijos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues, o sea, no, como si los hijos de Rubén no fueran familiares de Jacob. O sea, si no te traigo a tu hijo, mata a tus nietos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, eso es porque la actitud de Rubén, vamos a leerlo. Dice: la actitud de Rubén en cuanto a sus hijos es lamentable. Él no valoraba la vida de sus hijos. El valor de una persona supera el valor de los negocios. Una sociedad donde la carrera y el empleo preceden a la educación de los hijos es una sociedad enferma, destinada a hundirse. Una sociedad donde la mujer es forzada a salir a la vida laboral y dejar a sus niños a otros es una sociedad que produce criminales. Una sociedad donde la mujer elige el aborto antes que perder un puesto de trabajo es una sociedad que no tiene los principios de prosperidad, no los entiende, no los conoce, no sabe ni qué es. Una sociedad donde asesinan una persona para poder robar unos dólares está a punto de ser destruida. ¿Por qué? Porque no hay un valor por la vida humana. Lo más importante es el negocio, lo más importante es el dinero. Y esto es muy delicado. La zona al oriente del Jardín, donde se establecieron las 2 tribus y media, era muy conflictiva, donde la vida humana sufría una devaluación considerable. Por eso necesitaban 3 ciudades de refugio para 2 tribus y media, en contraste con las 3 ciudades de refugio para las 9 y media tribus del otro lado del Jardín. Esto nos enseña que la violencia y el bajo valor del ser humano dominaban el área de las 2 tribus y media. Esta área fue la que más sufrió en las guerras contra los enemigos de Israel, y los que vivían allí fueron los primeros en ser llevados en cautiverio por los asirios y los demás pueblos. Y aquí es donde hay algo que observar, hay una reflexión que considerar, hay algo que notar. Ellos decidieron estar en aquel lugar, un lugar más cerca de las naciones, no acá del otro lado del Jardín donde pertenecía el pueblo de Israel, sino querían estar allá más cerca de las naciones. Ok, iban a tener más posibilidades de tener más negocios, de toda esa parte, pero también estaban arriesgando su familia, su integridad, estaban arriesgándose a mucho, y eso tendría una consecuencia.
Es interesante notar que Rubén, que perdió la primogenitura, no obtuvo su heredad en la tierra de los cananeos, sino en el lado oriental del Jardín. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jardín. Primero dijeron que no querían pasar el Jardín, pero luego, al ser reprendidos por Moshe, cambiaron de opinión y buscaron otro argumento, o sea, le estaban neciando. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué le estaban neciando? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Ya, primero por nuestro ganado. Ok, ya, no, pues que va a quedar así. Bueno, danos chance, Moisés, es que es buena la tierra, no sé qué. Le estaban insistiendo mucho. Allí había algo más. Vamos a ver. Fidelidad, lealtad y hermandad. Estas tres palabras hay que ponérnoslas bien presentes. Entonces ellos se le acercaron y dijeron: construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos e iremos con diligencia al frente de los hijos de Israel, hasta que los hayamos introducido a su lugar. En tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas por causa de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, y no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni más allá, porque tendremos ya nuestra heredad en esta parte del Jordán al oriente. Veamos esto. Vamos a pasar solo los guerreros delante del ejército y luego regresaremos a nuestras familias. Conforme el verso 16 y 19, cumplieron sus promesas y estuvieron 14 años haciendo la guerra junto con Yehoshua hasta que toda la tierra fue conquistada. No pudieron regresar a su familia hasta después de 14 años. No fue una elección buena. Cuando un esposo y una esposa están separados durante un par de años, pierden las emociones el uno por el otro. Los que salen a trabajar en otros países dejando sus familias solas no están haciendo bien. ¿Cómo se sentían estas esposas cuando tenían que estar sin su esposo durante 14 largos años? ¿Cómo se sentían los hijos cuando no podían tener sus papás durante 14 largos años? La familia no tenía un puesto alto en la lista de prioridades de esta tribu. Por esto, no podían resistir a sus enemigos más adelante, sino que fueron los primeros en ser destruidos. Yo aquí veo esto, es terrible, ¿no? Cómo es de que realmente no les importan sus familias. Ok, vamos a construir aquí corrales, y empieza diciendo corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Nuevamente esa parte, no hay ese pensar. Y para obtenerlo, no importa si vamos a tener que estar lejos de casa 14 años. No importa si vamos a tener que sacrificar el tiempo con nuestra familia. Al fin ellos entienden que es por el bien de ellos. No, así no funciona. No funciona. Capítulo 32, verso 20 dice: Moisés le respondió: si hacéis tal cosa, si os preparáis para ir delante de Jehová a la batalla, y todo hombre armado de entre vosotros cruza el Jordán delante de Jehová hasta que haya expulsado a sus enemigos de su presencia, y la tierra haya quedado subyugada ante Jehová, y os volvéis, entonces quedaréis absueltos para con Jehová y para con Israel, y esa tierra será vuestra propiedad delante de Jehová. Pero si no lo hacéis así, he aquí que habéis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Construíos pues ciudades para vuestros pequeños, y rediles para vuestro rebaño, y haced lo que ha proferido vuestra boca. Y aquí viene la corrección: primero es la familia, después el trabajo. Sin embargo, aquí había un detalle muy interesante, porque fíjense, ya había, esas tribus ya iban a poder tomar la tierra y iban a empezar a construir, mientras las otras 9 tribus y media no lo iban a hacer. Aquí hay un detalle muy interesante, porque los que están moviendo todo eso es Rubén y Gad. Estas dos tribus, algo pasó. Eran un número muy pequeño, habían reducido en número,
Y quizás, yo eso, claro, es mi percepción, quizás tenían miedo, quizás estaban temerosos, ellos no querían cruzar, ellos ya no querían pelear, y estaban de cobardes. Sí, ¿saben qué? Pues mientras yo ya esté bien, ahora si ustedes rásquense como puedan, ahora si ustedes salgan, a ver cómo lo hacen, y eso está mal. Así no funciona el pensamiento del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, del pueblo del Eterno, así no funciona. Y es aquí el error, ¿no? Donde yo veo que ahí ya es lo que sí está tratando de motivar a estas dos tribus a no cruzar el jardín, el ser egoístas. Si yo ya estoy bien, pues bueno, y ustedes háganse bolas. Y el resultado es, ¿saben qué? Pues no pueden quedarse aquí solos, no es adecuado. Entonces, entonces vamos a ayudar a nuestros hermanos y no vamos a regresar hasta que toda la tierra se haya conquistado. Eso sí es una parte adecuada, dado que en la expresión, pese a que van a hacer un gran sacrificio, que no es la manera, yo sigo insistiendo que esa no era la manera, dejar 14 años a la casa, a la familia, no era la manera. La percepción sobre el ver el beneficio colectivo, el no pensar en solo ellos, sino también ya pensar en toda la congregación, en todos los hijos de Israel, eso sí fue bastante adecuado. Cuando no solamente nosotros estamos buscando que el agua venga hacia con nosotros y no queremos que también haya bendición hacia nuestros hermanos, o no nos importa si ellos tienen o no tienen, ahí es donde estamos cometiendo un error muy, muy grave, ¿ok? Capítulo 32, verso 25 y 26. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moshe diciendo: tus siervos harán tal como mi señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Gilad. Los hijos de Gad y de Rubén ahora rectifican su manera de hablar y mencionan los hijos y las esposas antes que el ganado. Eso ya fue un avance, fue una ventaja. ¿Ok? Fue una mejor prioridad que antes, donde la familia es puesta antes que el negocio, pero no fue la mejor, porque los hijos son mencionados antes que las esposas. Eso no está bien. Un buen esposo pone a la esposa por encima de los hijos. Recordemos que ese es el lugar. Cuando estudiamos la creación, cuando estudiamos la primer parasha Bereshit, nos damos cuenta cuál es el lugar de la mujer, que es estar frente a nosotros. Ella recibe de nosotros, es nuestra ayuda idónea. Inclusive yo lo he llegado a comentar con mis hermanos en la congregación, que es nuestro propósito de eternidad. Es muy importante la mujer para nosotros, es nuestra prioridad antes que los hijos, ¿ok? Es lo que hemos aprendido en el estudio de la parashá, en el estudio de Bereshit. Él está estudiando la escritura. Entonces aquí lo que ellos están poniendo es primero los hijos antes que la esposa. Sí, ya hay un avance, está poniendo a la familia antes que el negocio. Bueno, pero todavía se podría mejorar, ¿no? Pero ya gracias a Dios estos rubenitas ya están cambiando esta parte. Y Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manashe, hijo de Joseph, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, y el reino de Basha, la tierra con sus ciudades, con su territorio, y las ciudades de la tierra circunvecinas. Aquí hay un detalle. Hermano. La media tribu de Manashe no pidió ese terreno, o sea, ellos no tienen nada que ver en esto, sino que fue ordenado por Moshe. O sea, aquí el asunto estaba entre Rubén y Gad. Manashe no se menciona hasta aquí, cuando agarran y hacen una distribución y le dan a él a la media tribu, le dan esa tierra. ¿Ok? ¿Quién recibió la mayor parte de la tierra? Esa es una buena pregunta. Manashe, la tribu que más había crecido entre los últimos censos. Había crecido más del 30%. Tenía un crecimiento muy, muy bueno. Él tenía un potencial de crecimiento muy grande por la palabra de Jacob que está escrita en Génesis capítulo 48, verso 19. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Este es el momento crucial de la escritura para nosotros, ¿ok? ¿Por qué Jehová dividió una tribu? ¿Por qué? ¿Para causar división en una tribu de Israel o para mantener la unidad?
Es una buena pregunta. Creo que esa división de la tribu de Manashe fue una estrategia por parte de Jehová para mantener la unidad del pueblo. De esta manera los hijos de Manashe se fueron de un lado para el otro para visitar a sus familiares y así se mantendría en contacto. La historia muestra que Israel no sufrió una división este-oeste, sino norte-sur. La división del reino no fue por causa de esta distribución de las tribus, sino por otra causa. Es muy interesante porque Manashe tiene una cualidad muy bonita. No es una tribu que ande con discordias, no es una tribu que ande con intrigas, no es una tribu que ande con envidias. Porque aun cuando su hermano menor, Efraín, había recibido la bendición, nunca vemos donde Manashe esté inconforme como en los casos de Esaú, que está inconforme porque la bendición la recibió el hermano menor, o en el caso de los 10 hijos de Jacob, que están inconformes por lo que recibió Joseph y no ellos. Entonces, aquí podemos encontrar este detalle muy interesante que es como Manashe, ¿no? Esta cualidad que tiene Manashe de poder unir, de poder que no haya, no con discordias, no con divisiones, sino en una buena actitud de entendimiento, en una buena actitud de familia, poder unir. Y al ser esta tribu tan grande, entonces se genera el puente que conecta al este con el oeste. Y entonces allí vemos cómo es esta cualidad de la tribu de Manashe. Es muy bonita, ¿no? Así, esto es una de las oraciones que hacemos sobre nuestros hijos. Le pedimos que nuestros hijos sean como Efraín, como Manashe, bendecidos como Efraín, pero con el corazón de Manashe. ¿Ok? Bueno, esa es la Parashá 42 Matot. Aquí concluye nuestro estudio. Porque en medio de tanto desconcierto, oí tu voz, y en tu abrazo. Mis hermanos, es muy interesante lo que hemos estudiado el día de hoy, todo lo que hemos aprendido. Yo quiero que observemos 3 palabras: ética, hermandad y compromiso. Había una situación donde ya Rubén, Gad y media tribu de Manasés podían tomar la tierra, pero hay una situación que deben de aprender a afrontar. Esta situación quizás los haría separarse algún tiempo de casa, pero hay que cumplir con los compromisos, hay que cumplir con la hermandad. Eso es tener ética. Mis hermanos, debemos de entender que cuando todos estamos bien, vamos a recibir la bendición. Pero si solamente queremos que nosotros, yo, estar bien y que todos los demás se rasquen con sus uñas, mi hermano, allí no va a haber la plenitud y la bendición. Sin más, mi hermano, es un interesante parashá de esta semana y yo me despido dejándote con esta reflexión. Hay que cuidarnos, procurarnos y buscar el cómo juntos salgamos adelante como comunidad, como familia, como hijos de Israel. Sin más, mi hermano, que el Eterno te bendiga.